nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Al igual que en la mañana, váyase por favor al Evangelio según Lucas en el capítulo 15. Evangelio según Lucas en el capítulo 15. Siempre hablamos de conocer a nuestro Señor, conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces quizás cuando decimos eso nos mentalizamos al aspecto físico, pero conocer a alguien no solamente implica identificarlo físicamente, sino conocer acerca de sus cualidades. Conocer a alguien implica, mis estimados hermanos, el que uno sepa las cosas que le molestan, que le alegran, que le entristecen, conocer sus reacciones. Todo eso implica conocer a alguien. Entonces, conocer a nuestro Señor Jesucristo, no hay otra manera de hacerlo, hermanos, sino a través de su palabra, de conocer lo que Él hace, cómo Él reacciona. Y como nuestro Señor reacciona, es diferente de cómo a veces el ser humano quiere atribuirle a Él, hermano, cualidades, quiere atribuirle a Él reacciones que no van de acuerdo a cómo Él es, o al menos como la Biblia lo proyecta, lo refleja. No es de esa manera. Muchas veces, y en términos generales, hay tantas interpretaciones extrabíblicas de cómo es la personalidad de nuestro Señor Jesús. Cuando digo extrabíblicas es porque usted ve una película de la Pasión de Cristo y siempre presentan a un Jesús bastante serio, que casi nunca cambia sus facciones, ¿verdad? Nunca sonríe, dos reacciones son las que proyectan: una seriedad impecable y el enojo. Entonces a veces uno llega a creer que realmente Jesús es así, es bastante serio y es bastante enojón. Es bastante así. Ahora, lo que la palabra enseña acerca de la reacción de Jesucristo para con nosotros es diferente. Y este capítulo o esta porción que vamos a leer es un reflejo de cómo nuestro Señor, hermanos, de cómo Él es, de cómo Él actúa y cómo nos trata. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 3. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 15, versículos del 1 al 3. Lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos, a ver, sigue leyendo, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, hasta allí, y oramos. Padre, buen Señor, en esta tarde, háblanos al corazón, queremos aprender más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La mayoría de nosotros conoce esta interesante parábola, pero el contexto también nos da elementos importantes para reflexionar. Primero, dice la Escritura, se acercaban a Jesús todos, ¿quiénes, hermano? Los publicanos y pecadores, ¿para qué dice? Para oírle. En el texto que leímos en la mañana, dice que vino un gentío a escucharle. Entre ese gentío había todo tipo de personas, al igual que en las congregaciones. En las congregaciones, hermano, habemos de todo tipo de personas. En las congregaciones habemos personas muy llevaderas, que no tenemos problema en relacionarnos con los demás. En las congregaciones hay personas muy enojonas, que por cualquier cosa
hermano, agarran llave. En las congregaciones también hay personas, hermano, muy, ¿qué le puedo decir? Muy reservadas, que usted los ha visto en la iglesia los últimos 5, 6, 7 años y ni el nombre le sabe usted, solo por alguna descripción, ¿verdad? El hermano aquel, ¿cuál hermano? Aquel hermano. Y comienza a buscar la forma de describirlo, ¿verdad? El hermanito aquel, la hermanita aquella, porque es tan reservado. En las congregaciones hay gente muy prudente, que se resguarda las cosas. Alguien vino, le comentó algo, muy reservado. En las congregaciones hay gente chismosa. Solo aquí casi que no hay. Espérese, no sé. En las congregaciones también hay gente chismosa. Solo aquí, gracias a Dios, que no hay. Sí, gracias a Dios. Pero en otras, viera cómo abundan, hermano. En otras, ¿verdad? En todas partes hay, hermano. Entonces, pero siempre hemos dicho, la iglesia es el hospital del alma. Si a la iglesia no venimos gente perfecta, hermano. A la iglesia venimos personas que si estamos acá es porque necesitamos de Dios. Porque Él nos ha perdonado, somos salvos por gracia, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos de su dirección, necesitamos tantas cosas de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que venían a Jesús? Dice aquí, los primeros los describe perfectamente, los publicanos. Hemos hablado cantidad de veces de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos, los vendepatria, a los que nadie quería, hermano, porque ellos le pagaban al imperio una cantidad, por poner un ejemplo, una cantidad anual, y ellos se quedaban recolectando lo que habían pagado al imperio más su ganancia. Y como el imperio romano lo que le interesaba es que le pagaran, ellos podrían, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, hagamos trato, la colonia Lourdes, ¿cuánto me da al año de los impuestos? ¿Cuántos son los impuestos del año? $5,000, aquí están los $5,000. Tengo un año para recolectar los $5,000 que he pagado, más mi ganancia. ¿Y cuánto puede ser mi ganancia? Lo que yo quiera. El imperio lo que quería es que le pagaran, y como ya le pagaron, ay, ve vos qué haces. Entonces era una especie de explotador, una especie de una persona, muchas veces, hermano, sin sensibilidad. Porque si quería, él cobraba el doble o el triple, depende de la avaricia que tuviera. Entonces la gente lo veía mal, Los publicanos era gente odiada. Y después hace una referencia un poco más general. Dice, venían los publicanos, ¿y quiénes, hermano? Y pecadores, publicanos y pecadores. Ahora, ¿quiénes eran o por qué pone allí en la palabra pecador? ¿Por qué? Si todos somos pecadores. Porque el contexto, ojo, el contexto hace referencia a unas personas que eran bien religiosas. Entonces, en la mentalidad del religioso, hablar de pecadores es hablar de personas de mal proceder para ellos. Personas de mal proceder para ellos. Entonces, esas personas venían a Jesús para oírle. Y muy probablemente, hermano, las personas, los religiosos que estaban allí, que conocían a quiénes son los que estaban escuchando a Jesús, esperaban que el Señor les reprochara algo. Esperaban que el Señor viniera, hermano, y arremetiera contra ellos. Esperaban algo así. Pasa en las iglesias, hermano. Pasa en las iglesias. De repente entra alguien a la iglesia que no cumple con el estándar de algunas otras personas y comienzan, hermano, a verlo mal. Usted se va a ciertas congregaciones, como hermana, por ejemplo. Usted se va a ciertas congregaciones y si usted llega, hermana, qué sé yo, con sus aretes, que llega con su maquillaje o incluso con pantalones, hermano, ya comenzaron a estigmatizarla como una persona
que no tiene reverencia, que no tiene aquí para con Dios. Si de repente llega un caballero, ahora yo no estoy promoviendo el desorden, hermano, pero si de repente llega un caballero en short a la iglesia, de repente algunos dicen, uy, así viene a la iglesia. Repito, yo no estoy promoviendo el desorden en ningún momento. Pero una cosa es, hermano, una persona que va llegando, conociendo a Dios o que quiere conocer a Dios, y otra cosa es una persona madura en la fe, ¿verdad? Usted como una persona madura en la fe, usted va a procurar, pues, tener un poco de orden, ¿verdad? Va a procurar ser recatado, va a procurar un montón de cosas. Pero no podemos nosotros venir y juzgar a alguien, hermano, que quiere conocer de Dios, que quiere recibir de Dios. No podemos juzgar eso. Mire, y si viene tal persona, una vez creo que les he comentado que me preguntaron a mí, mire, y si llegara un homosexual a su iglesia, ¿qué haría? Primero, no es mi iglesia, es de Dios, hermano. Yo estoy aquí de meque, ¿verdad? Es de Dios. Y si llegara un homosexual, ¿qué haría usted? Yo, nada. Que llegue. Y han venido, hermano, de ambos bandos. De los que jalan para la derecha, para la izquierda. Ya han venido. Yo no tengo problema con eso. Primero, yo no los voy a cambiar. ¿Quién los va a cambiar? Dios. Dios. Segundo, hermano, ¿quién soy yo para venir y señalar el pecado de otra persona? ¿Yo por qué? Si yo no lo puedo perdonar, ¿para qué lo voy a señalar? Ahora, esperando que venga con un deseo verdadero de querer conocer más de Dios. Me comentaba uno de nuestros jóvenes, nuestros jovencitos, que estudian en un colegio religioso allá en Los Planes, que uno de los maestros comenzó a atacar nuestra iglesia, nuestra organización, no esta iglesia en particular. Y decía lo siguiente, por cierto, muy alejado de la realidad, con mucho desconocimiento, y por qué no decirlo, con ignorancia. Porque decía, ya quisiera ver que al tabernáculo llegara un homosexual a ver cómo lo tratan. Y dije, qué ignorante es, pobrecito. ¿Por qué razón? Porque ya ratos llega uno y ya está vestido de mujer, hermano. Ya ratos. Y ahí se sienta adelante. Y ahí está. ¿Y qué van a hacer? Nada, que siga llegando. ¿Acaso el negocio es con nosotros? No. Mientras no ande buscando más aliados ahí adentro, suficiente, ¿verdad? Mientras no es suficiente. Pero de allí para allá, ¿quién va a hacer la obra? Dios. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. A mí me encanta cuando hay personas que han venido, hermano, y que han sido sinceros. Y puedo hablar con libertad. Porque de repente hay quienes me han dicho, mire, yo he estado viniendo a la iglesia, o yo estuve viniendo a la iglesia durante 6 meses, mire, 8 meses, mire, estaba 1 año y no dejaba el cigarrillo. Y me lo estaban contando porque ya lo habían dejado. Y cuando me lo contaban decía, qué bueno que nunca dejó de venir. Qué bueno. Qué bueno. Ah, mire, o sea que si yo fumo puedo venir a la iglesia. Véngase. Si tiene el deseo de querer cambiar, véngase. Mire, y si el 24 me las pongo, vengo el 25. Si no viene, entonces no está bien. Pero si viene con la intención de querer, ¿qué? Cambiar. Que eso es lo que marca la diferencia, hermano. La intención de querer cambiar. Si la intención es querer seguir, hermano, de la misma manera, sin permitirle a Dios que obre un cambio en su vida, eso se llama religiosidad. Y la religiosidad se fundamenta en lo superficial. La relación con Dios no, es una condición íntima que produce cambios por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo en nosotros. La persona no cambia por sí mismo, sino porque le permite a Dios obrar en su vida. Entonces a Jesús venían los publicanos y pecadores. La gente mal vista por los religiosos iba a oír a Jesús. Y los religiosos le dije, esperando que les recriminara algo, Jesús no lo hacía. Entonces dice la palabra. Y los fariseos, aquí sí, mire. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos, los doctores de la ley, la gente que se creía muy pura,
¿verdad? Muy apartada de la contaminación del mundo. Ellos se creían eso. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué dice que hacían, hermano? Murmuraban. ¿Se imagina usted qué cosa más tremenda? Porque ¿quiénes, hermano, quiénes necesitan de Dios? Los pecadores. Yo siempre lo he ejemplificado de esta manera. Hermanos, ¿en qué momento es que usted lava su ropa? ¿Cuando está? ¿O en algún momento algún hermano, alguna hermana ha ido a su closet, ropero, chifonier, tumbilla o caja? ¿Alguna vez ha ido y estoy aburrido, voy a lavar este montón de ropa que tengo aquí guardada? Yo creo que no, ¿verdad? Usted va utilizando su ropita, la va colocando en un lugar específico. Esperaría que así fuera, o hace recolección el día que va a lavar todo, ¿verdad? Por aquí, por allá, por aquello otro. Pero usted la va a lavar porque está, ¿cómo? Sucia. ¿Se imagina usted que nosotros hablamos de un Dios de amor y de misericordia, un Dios de gracia que perdona, que salva? Y cuando, hermano, y cuando vemos que alguien, repito, que no cumple nuestro estándar, viene, hermano, al Señor, imagínense qué contradictorio que en lugar de felicitarle, de darle una bienvenida, nos volvamos despectivos y diciéndole, uy, mira quién ha venido, uy, mira, uy, semejante sinvergüenza. Alguien dijo que yo no sé si tomarlo como insulto o como piropo, fíjese. Pero alguien dijo una vez, uy, no, dijo, en esa iglesia cualquiera va. Yo no sé si tomarlo como insulto o como piropo. Yo lo tomo más como piropo, hermano. Porque sí, aquí cabemos todos, hermano. Aquí cabemos todos. Aquí cabemos todos. No, aquí no le cerramos la puerta a nadie. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, mire lo que decían, no le digo que es contradictorio, a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínate, en lugar de decir, mire qué bueno que los pecadores están viniendo. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si ya terminó la final de fútbol, será por eso que no han venido varios, espero que no sea así, ¿verdad? Pero ya me imagino yo que viniera, hermano, un bus, un camión, lo que sea, lleno de delincuentes, digo, de aficionados de la Alianza, hermano. Entonces, y se detuviera allí, hermano. Y pasaran, hermano, acá a la iglesia. ¿Y usted qué cree que éramos? No. Fueran de otro equipo tal vez, pero de ese, por favor, servidores de esa... No, hermano, eso sería la mayor torpeza que pudiera cometer. No, mire, démosle la bienvenida, consolémoslos. No sé si han perdido, pero démosle la bienvenida. Mire, pasen adelante, qué bueno. Qué bueno, ¿por qué? Porque ellos tienen necesidad de Dios, hermano, y Dios no les cierra las puertas, por más aliancistas que sean, hermano. No, Dios no les cierra las puertas, hermano. No lo hace. Entonces, pero no, los religiosos, hermano, los religiosos venían y murmuraban. ¿Qué murmuraban? Mira a quienes recibe, mira con quién está comiendo. No, uy, eso es de dar vergüenza. No con esa gente, pero mire, y hermano, nosotros hemos adoptado una frase, y no puedo decir cristiana, sino muchas veces religiosa, aunque está en la Biblia, valga la aclaración, está en la Biblia, pero tiene un contexto que es importante conocer. Cuando la Escritura dice, con los tales ni tan siquiera comáis, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de las personas, repito, que no cumplen con nuestro estándar. ¿Está hablando de eso? Hermano, no está hablando de eso. Porque si eso fuera así, entonces el Señor estaría en una contradicción consigo mismo. Si nos dijera, hermanos, ustedes o hijos míos, no se metan con ellos, ¿verdad? Sería una contradicción. Lo que la Escritura dice, y lo dice en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, y lo podemos aplicar perfectamente para nosotros, dice...
y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso sí, mire, eso sí, eso sí. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Puedo tener amigos inconversos? Sí, pero que sea usted quien influya en ellos las cosas buenas y no ellos en usted las cosas inapropiadas. Las cosas inapropiadas. Yo he tenido amigos, pero hermano, tenía uno, pero ese tipo era malcriado, hermano. Ese tipo era malcriado. De cada 10 palabras, 8 eran malas, hermano. El tipo era malcriado. Y siempre que conversábamos, yo nunca le recriminé su lenguaje. Lo único, pues yo no voy a hablar como él, ¿verdad? Yo no voy a hablar como él. Y esperaba el momento apropiado para poderle hablar de Jesucristo. Y el momento se dio, gracias a Dios. Yo no le voy a decir, y él recibió a Cristo, porque no lo hizo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que después de eso, cada vez que conversábamos, ya no era tan malcriado, fíjese. De 10 palabras, ya solo como 4 eran malas, hermano. Ya había cambiado un poquito, ya había cambiado. Y ahí conocí a alguien que creo que les he comentado de él, y él era homosexual. Y nos saludamos, y por supuesto que yo lo saludaba. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No tenemos problema. Y de igual manera yo decía, espero el momento de poder hablar, y se dio el momento también de poderle hablar. Y hasta el día de hoy yo le puedo decir, mire, cuando yo me lo encuentro, yo lo saludo. Y para colmo lo saludo hasta con su diminutivo. Fulanito, le digo, fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no sé qué, que ya. Y podemos platicar. Y tanto el malcriado como el otro, de repente me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos echamos un café? Cualquier rato, le digo yo, el malcriado, ¿verdad? Cualquier rato, no hay problema. Y el otro que jala por otro lado también. Hey, mire, ¿cuándo nos tomamos un café? Jamás, le digo yo. No, porque hasta allá no, hermano. ¿Qué van a decir, verdad? Hasta allá no, pero somos amigos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y ustedes que esperaban, sí, cualquier rato. No, límite, ¿verdad? Entonces, hermano, los religiosos, cuando el mensaje llega a aquellos, repito, aquellos que para ellos no cumplen el estándar, se escandalizan. Pero el Señor, hermano, nuestro Señor no es así. Por eso decía que conocer a Jesucristo es mucho más, hermano, que dejarse llevar por la imaginación o por el criterio de la gente. Porque acá los religiosos murmuraban. Ellos se consideraban justos. Ellos se consideraban, hermano, limpios. Ellos se consideraban apartados de la contaminación del mundo. Ellos se consideraban así. Entonces, dice la Escritura, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él, o sea, nuestro Señor Jesús, les refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta, ¿qué dice, hermano? Encontrarla. Mire, y esto es algo que nosotros tenemos que entender también. Hermanos, ¿quién tiene mayor interés? Escuche esto. ¿El ser humano tiene mayor interés en buscar a Dios o Dios tiene mayor interés en buscarnos a nosotros, hermano? ¿Quién? Conforme a lo que hemos leído, ¿quién salió a buscar a quién, hermano? Dice aquí la Escritura que la oveja que se había perdido, de repente dijo, me perdí. No, ¿verdad? Allá andaba tranquila. ¿Quién tomó la iniciativa de ir a buscar la que se perdió? El dueño, bueno, en este caso no era el dueño, era el pastor. Salió a buscar la que se había perdido. Y mire qué cosa más tremenda. Ahora, hay que entender el contexto en el que fue dicho esta parábola. ¿Cuál fue el contexto? Hermano, había un montón de gente religiosa que se creía limpia de toda contaminación del mundo. Entonces, piense por un momento, cuando Jesús les dijo, ¿qué pasaría si un hombre pierde una oveja? ¿Acaso no iría a buscarla? Fíjese en esto.
¿no dejaría las 99 para ir a buscar la que se perdió? Pregunta, póngalo usted, hermano, bajo la lógica sencilla. Póngalo bajo la lógica sencilla. Va usted a descuidar, pongamos el caso de ovejas, va a descuidar 99 ovejas para ir a buscar una. Usted en su lógica, ¿lo va a hacer, hermano? ¿Lo va a hacer? No lo pongamos en ovejas, pongámoslos en dólares, pues vaya, para que lo entendamos mejor. Híjole, usted venía por la calle y se le perdió $1, se le cayó. Y usted dice, ¿y qué hago con estos otros $99? Se me van a perder. Aquí los voy a dejar para que no se me pierdan. Los va a dejar ahí y va a ir a buscar que se le perdió, hermano. No lo va a hacer. Usted dice, ni modo, se me perdió uno. Si se me perdió uno, ¿qué voy a hacer? Voy a cuidar los 99. Esa es la lógica normal. Entonces, ¿por qué el Señor les dijo, dejando las 99, se fue a buscar la que se había perdido? No porque estaba, hermano, en algún momento desvalorizando las 99, sino que ¿sabe cuál es el detalle? Que habían, y se lo voy a poner en el contexto religioso, habían 99 que creían que no tenían necesidad de Dios. Y allá estaba uno que reconocía su necesidad de Dios. ¿A quién iba a ir el Señor entonces? Aquel que tiene necesidad. Cuando vamos a evangelizar, yo algunas veces le digo a los hermanos que van con nosotros, mire, cuando usted se encuentre con una persona peleonera, necia y todo, ahí déjelo, vaya, que allá va a haber alguien que sí va a querer escuchar el mensaje. Usted va a estar aquí peleando 30 minutos con esta persona que al final simple y sencillamente lo que le gusta es entrar en contienda. Allá estaba uno que en 2 minutos le hubiera ganado a Cristo. Allá estaba. ¿Qué hago entonces? Aquel que se ponga a estar de pleitisto, que se ponga a estar de contencioso, hermano, ahí déjelo. Pero es una alma que se pierde, pero no quiere. Allá están 3 que quieren. Allá está uno que quiere. Váyase para el que quiere. Entonces el Señor, la referencia no era desvalorizar los 99, es que esos 99 no tenían interés para con Dios. Ahí había uno que sí, y por eso es que el Señor los confrontó con esta condición, y dice la palabra, pregunta, versículo 4 siempre, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta... Ahora, los que estaban ahí conocían lo que les estaba preguntando. Y la pregunta fue bien confrontadora. ¿Qué hombre de vosotros no va a dejar las 99 para irla a buscar la única que se ha perdido? ¿Cuál cree que era la respuesta sencilla, hermano? La respuesta sencilla es, ninguno de nosotros dejaría las 99 para ir a buscar la que se perdió. Ninguno, nadie. En el criterio humano, eso no se hace. Pero como nuestro Dios no tiene criterio humano, Él tiene criterio divino. Si una se perdió, no importa, yo voy tras aquella que se ha perdido. ¿Las 99 las vas a descuidar? No, es que estas 99 creen que no tienen necesidad de Dios. Creen que no lo tienen. Entonces dice la palabra, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, como dice, la advertencia religiosa que aún nosotros hacemos, es que cuando alguien, hermano, se aleja de Dios, Dios lo va a ¿qué? A sopapear, ¿verdad? Ese es nuestro criterio. Y no entendemos que cuando nosotros nos alejamos, nos apartamos, no es que Dios me va a sopapear, no es que Dios me va a golpear, es que Dios va a crear condiciones para que yo me vuelva a Él, porque Él me ama. No es que Dios va a venir, vení para acá, plaja el garrotazo. No, porque aquí no dice, hermano, que fue, ¿verdad?, que encontró la oveja, y siempre he dicho, no dice la palabra que le recriminó todo, que lo regañó, ¿verdad?, y que le dio su garrotazo por bayunco, ¿verdad? ¿Por qué te andas alejando, oveja malcriada? Paja el garrotazo. No dice eso. Dice que la encuentra, hermano, la pone sobre sus hombros, ¿cómo dice? Gozoso, alegre.
Y dice la palabra, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el 7 es la clave de todo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por, y aquí está el sentido de toda la parábola por si nunca lo había tomado en cuenta. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Yo les pregunto, ¿habrá alguien en el mundo que no necesita arrepentimiento? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que no hay justo ni tan siquiera uno. Entonces, ¿por qué el Señor les dijo? Por 99 que no necesitan arrepentimiento. No le estaba diciendo a los religiosos, ustedes no necesitan arrepentirse. ¿Sabe qué estaba haciendo? El Señor estaba haciendo uso, hermano, de la ironía. De la ironía. Ustedes creen que no necesitan arrepentimiento. Ustedes se creen tan justos que no reconocen la necesidad que tienen de Dios. Entonces, por eso, yo los puedo dejar a ustedes a un lado, porque ustedes no quieren nada conmigo. ¿A quién voy a ir? A aquel pecador que reconoce su necesidad de mí. Ese es el sentido de la parábola. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Para quién está disponible? Para todo aquel que declare que tiene necesidad de Él. ¿A quién le va a cerrar la puerta a Dios? A nadie. ¿Quién es el único que no recibe de Él? Aquel que no quiere, hermano. Aquel que no quiere. Simple y sencillamente. ¿Ha estado usted en algún lugar donde ha habido comida, hermano? Bueno, y en estas épocas es así, ¿verdad? Hay comida, ¿verdad? Hay de todo en algunos lugares. Y de repente alguien sale diciendo que no comió. Alguien sale diciendo que no comió. Mira, ¿y probaste esto? No. ¿Y esto otro lo probaste? No. ¿Y qué comiste? Nada. Y usted le dice, ¿y por qué no comiste? ¿Y por qué no comió? Porque no quería. Mejante bayunco. ¿Por qué no comió? Porque no quería. Porque comida había. Entonces es igual en el plano espiritual. ¿A quién le cierra la puerta a Dios? A nadie. ¿Quién es el que no recibe de Dios? El que no quiere. Porque Él está disponible para todos. Pero aquel que no quiera reconocer y servirse de Dios, simple y sencillamente no lo hace. Entonces, mis estimados hermanos, hay que conocer más a nuestro Señor, el que está siempre disponible para nosotros, independientemente si nosotros, hermanos, nos consideramos personas pecadoras o limpias. El Señor no le cierra la puerta a nadie. ¿Quién se cierra la puerta? La propia persona se lo cierra, porque Él está disponible para todos. La Biblia dice que Dios, hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de nuestro Dios. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.